El ciclo cacaotero es importantísimo en Costa Rica porque fue algunos de, digamos, para hablar del ciclo cacaotero no podemos dejar de hablar de las encomiendas, de la encomienda indiana en Costa Rica. ¿Qué era la encomienda indiana? La encomienda indiana es justamente cuando llegan los primeros conquistadores convertidos en colonizadores y luego en encomenderos, porque a este primer grupo de aventureros, porque no era otra cosa, eran aventureros, cuando llegan a Costa Rica y ya desean de algún modo arraigarse a la tierra, entonces los gobernadores de entonces, como el gobernador Chirinos, va a repartir tierras entre los principales capitanes de la conquista y sus huestes. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Bueno, porque entonces los pueblos indígenas que se encuentran en el área, digamos, del centro y algunos en lo que hoy es Guanacaste, digamos, en las estribaciones de Talamanca, etcétera, etcétera, que eran pueblos indígenas completos, les van a ser asignados a los principales capitanes de la conquista. Entonces, estos indios encomendados van a estar bajo el rigor de un capitán de conquista o de alguien de sus huestes. ¿Qué significa esto? ¿Ya? O sea, que un señor conquistador va a tener, digamos, bajo su dominio a cierto número de indígenas, a un pueblo indígena completo. Este pueblo va a estar encomendado y el señor encomendero va a recibir de estos indígenas encomendados algún tipo de productos. Esos productos se van a realizar en el mercado. Esa es una primera actividad económica que va a realizar el elemento conquistador ya en tierras costarricenses. Y esto que está sucediendo en Costa Rica va a suceder en el resto de Centroamérica y también en el resto de la América colonial, ¿ok? Bueno, entonces dejemos los encomenderos ahí, ¿ya? Porque obviamente la institución de la encomienda que se iba a tener durante 1, 2 y 3 vidas, las viudas de los encomenderos podían ser señoras encomenderas, etcétera, etcétera, pero como tal, la institución de la encomienda va a caer, digamos, en algún tipo de crisis. La encomienda dura todo el siglo 16, ¿ya? Hacia 1697 la encomienda va a tender a desaparecer, así es que aquellos señores que se habían enriquecido de algún modo con la encomienda van a tener que buscar alguna otra actividad económica que les sustente. Es allí cuando va a entrar el ciclo cacaotero, ciclo sumamente importante sobre todo para el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Qué significa el ciclo del cacao en Costa Rica? Bueno, así como aquellos señores encomenderos habían tenido indios bajo su servicio, el señor cacaotero o el dueño de hacienda cacaotera va a tener determinado número de arbustos de cacao bajo su tutela, ¿ya? O sea, se llaman haciendas cacaoteras. Estas haciendas no pueden estar en el Valle Central. Estas haciendas van a estar concentradas en el Valle de Matina y van a ser irrigadas justamente por el río Matina, ¿ok? Entonces nos vamos a encontrar que aquellos señores encomenderos van a devenir en señores dueños del cacao, en señores amos del cacao. Pero aquí sí tenemos que introducir una nueva variante, ¿ya? Quienes se encargan del producto del cacao y quienes se encargan de la cosecha, que es una cosecha anual, van a ser esclavos negros, ¿ya? ¿Esos esclavos negros de dónde vienen? Bueno, vienen de la trata de esclavos que realiza Inglaterra, que realiza Francia, que realiza Holanda, ¿ok? Esos esclavos se van a vender en plazas fuertes en México y se van a vender en plazas de venta de esclavos en La Habana. De tal suerte que estas familias cacaoteras o estos hacendados cacaoteros se van a hacer de cierto número de esclavos y de esclavas negras. Nos encontramos, para que ustedes vean la importancia, algunos historiadores tienden a desmerecer el ciclo de la esclavitud o la Costa Rica esclava, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué tan poco importante podría ser o qué tan importante podría ser cuando descubrimos un censo del año de 1778 en que las principales familias de Cartago, que son como 60, tenían a su haber 600 esclavos negros, ¿ok? Entre esclavos y esclavas, ¿verdad? Interesante en el sentido de que muchos de estos esclavitos, entonces si hablamos de que cada familia tenía unos 10 esclavos, ¿verdad? De estos esclavos por lo menos 2 o 3 tenían que estar en Matina, 2 o 3 tenían que estar en el hato ganadero en Bagaces, porque además de cacaoteros son propietarios de haciendas ganaderas, ¿ok? Pero también tenían que haber 3, 4 o 5 esclavos y esclavas que sirvieran en el hogar. ¿Por qué? Porque es una mano de obra esclava y
y es una mano de obra que va a ser, digamos, muy apetecida, pero que a la vez esta mano de obra esclava le va a dar cierto prestigio a aquellas familias esclavistas, ¿ya? A lo que voy es que hay un régimen esclavista en Costa Rica que poco se conoce, que no se estudia ni en escuelas ni en colegios y que estuvo en Costa Rica presente en todo el siglo, de fines del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII y que se abolió la esclavitud en 1824. Coincidentemente, ya en 1824, cuando pertenecemos a la Federación Centroamericana, se abolió la esclavitud y se propicia, digamos, el nombramiento de la Virgen de los Ángeles como patrona del Estado Libre de Costa Rica. Muchas gracias.